Okay, so let us begin. Vamos a My name is empezar. David Stewart. I head Soy UNICEF's David work on childhood Stewart, and social estoy protection. en UNICEF, It's a real en el área de pleasure protección to social. Es welcome un you verdadero gusto today to our darles la roundtable bienvenida a la mesa on redonda del día de universal hoy child benefits and the sobre las pathways prestaciones to universales universality. por hijo y Before el we go objetivo any de la further, I just universalidad. want to let Antes de everybody continuar, know quiero que todos that this sepan session is que being esta sesión has simultaneous interpretation. cuenta con So at interpretación the bottom of simultánea. your Zoom En la screen, you're going to parte see inferior de this la little pantalla de Zoom interpretation van a button. ver el botón de And we have interpretación Spanish, y English, ahí and just click tenemos there, español-inglés. and you'll Oprimen be el able botón que to hear necesiten in y the así different podrán languages oír en cualquiera de estos idiomas. as you Y wish. así lo pueden hacer como deseen. As I'm sure you know, this Estoy session is seguro de part que of the ustedes saben que broader esta Social sesión forma Protection parte Conference de la conferencia on turning mayor sobre COVID-19 protección crisis social into an para opportunity. And it's a transformar la really great crisis de COVID-19 en una opportunity oportunidad. for Y esta us es una to verdadera learn from oportunidad each para other, que speak podamos with each aprender de los other, demás, to hablemos really con try los and demás strengthen social para protection systems, fortalecer los both in sistemas de response to protección the crisis, social but en also respuesta no solamente the a la longer crisis, term sino recovery también a largo which is to plazo come. And so huge para la thanks to our recuperación. Así que colleagues. We're so muchas grateful to gracias a all todos for nuestros putting colegas together this really que aceptaron organizar esto. Ha sido un tremendous event. trabajo inmenso, un evento muy, muy grande. Our session today Nuestra sesión focuses de hoy on the se crucial issue centra of how to reach all en children el and tema de families cómo with social ayudar a protection. las familias Now we con la know protección that the social. countries that have Sabemos que strong los systems of países que tienen recovery are much sistemas better fuertes de able cobertura son mucho to más cope capaces with crises and de shocks that may enfrentar come, both at esta crisis y overall todo lo que sort of pueda national level as presentarse. well as the En individual shock general, and a nivel crisis nacional that y a families nivel can experience. básico, todos Yet los we also problemas know que these pueden systems are too experimentar las far familias. to Además, contribute también to, sabemos and data que shows that 2 out of 3 los datos children have no demuestran que 2 de access cada at 3 niños all no tienen to acceso child or a family benefits. The prestaciones COVID por crisis has really hijo ni para las underlined the familias. La fundamental crisis de role COVID for ha social protection and subrayado el government-led papel social protection. fundamental It's really de la been protección social y la the protección social leading del piece gobierno. of the Esta sería una response. Basically, pieza every clave country para has esta implemented respuesta. some form of Básicamente, social todos los protection países response. tienen Over algún tipo de 150 respuesta a la have protección. Más de put forth a 150 social protection sponsors which cuentan are sort of focused con on some form of ayuda y cash se benefit or han transfer. concentrado Although en many algún of tipo them de we transferencia en know efectivo o are algún relatively tipo de short term, prestación. whereas we know the crisis can't Sabemos be, que la crisis and they're not all continúa necessarily of a size to y meet no the todas son crisis de una that we magnitud face. que cubre la And crisis let que me just say enfrentamos. a word on why Quiero the focus decir on algunas children palabras and sobre por qué nos families. centramos en los niños y en I las think it's very familias. important that we don't Me lose parece que es sight muy of the importante que no fact perdamos de that vista el the hecho next de generation is in que an la incredibly siguiente precarious generación situation enfrentará right una now. situación enfrenta una Going situación muy into precaria en este COVID, we momento. knew that there were Ahora, about con COVID, 380 sabíamos que million había children living in 380 extreme millones de poverty, niños que viven en la around a pobreza billion extrema living under y cerca de $4.20. 1.000 millones con menos de And $3.20. children were twice as likely to live Y in los niños es poverty más as probable que adults. The vivan crisis en la itself has pobreza que los exacerbated adultos. this. Already 150 Esto ha million sido children ocasionado. Ya have fallen into 150 multi-generational millones de poverty, according niños to estimates están en by Save the pobreza, de Children and acuerdo UNICEF. con And it's los expected by the cálculos end of the de Save the year for there Children to y be UNICEF. a further Y se espera que al final de 117 million cuentas esto sea children cerca de living 117 in millones de monetary niños poverty. que viven Now, en for children pobreza themselves, the monetaria. impact Para is los niños el immediate, impacto es devastating, and probably inmediato, long-term. devastador y It puede ser a filters largo through health, plazo education, and porque protection. afecta la But salud, la equally, it protección, la reverberates through educación time as children become the y next además generation of es adults and permanente the en el impacts tiempo on porque societies, communities, tiene economies impactos we en las know comunidades y en is las overwhelming. economías So the también. priority La prioridad of entonces addressing this issue, de I abordar think este is really tema clear. me parece Now, que a es lot of algo muy work has claro. been done over the Se ha years hecho mucho on trabajo a lo universal largo de child los benefits años in some of the sobre systems, las prestaciones universales both por across countries, hijo but also en muchos comparative países analysis. y And también recently, se han UNICEF and many realizado other análisis produced comparativos. a report Recientemente se on emitió un informe universal child benefits to sobre investigate las some of these prestaciones questions, building universales on por that work and the hijo work in y se countries está aprovechando este and the work that's been trabajo done, en muchos including países y by lo que se ha panelists who hecho, we have with us incluyendo today. lo que And dirán today algunos we de los want to panelistas que están investigate aquí el one día de hoy. piece of Hoy this queremos question, hablar de una which is parte in de esta pregunta practice, que how es, can we en la get there? práctica, Because ¿cómo podemos we know lograrlo? many countries are far Sabemos away. que And muchos so what are the países practical están muy steps and alejados. ¿Y cuáles son pathways? los And will pasos likely prácticos y be las multiple rutas o los pathways caminos que to seguiremos? Hay extend múltiples coverage caminos for para children and ampliar la families everywhere. So cobertura that's para los niños y really the las question familias en before us. todas partes. Esa es la And we pregunta have que tenemos really ante an nosotros. outstanding panel to have this Y tenemos un conversation. I'm panel super excited sobresaliente about para the esta conversation conversación, we're going to una have. conversación que será muy Let me interesante briefly y
Brevemente, ahora quiero presentar a nuestros panelistas. Primero, tenemos al ministro Arroyo, ministro de Desarrollo Social de Argentina, que también cuenta con experiencia en finanzas, lo mismo que en el ámbito académico. Ministro, nos da mucho gusto que esté con nosotros el día de hoy y oír la situación de Argentina. Bienvenido. Tenemos al doctor Kachewala, asesor senior al primer ministro de Nepal, en un exministro de Finanzas de Nepal. Doctor Kasawata, es un verdadero placer que esté con nosotros para que comparta sus experiencias con nosotros. Muchas gracias. Tenemos a la doctora Francesca Bastagli, directora de programas de política social y equidad del Instituto Overseas Development Institute, y también hablará de las prestaciones para la infancia. Francesca, es un gusto que estés aquí. Tenemos al profesor Olli Kangas, director del programa de investigación para una sociedad igual de la Academia de Finlandia, profesor investigador de investigación social y, entre otras cosas, ha llevado a cabo una evaluación y un experimento en Finlandia. Será fascinante escuchar su trabajo y es un gusto que esté con nosotros. Y también a Stephen Kitt, especialista senior en políticas en el programa Pathways, con mucha experiencia en muchos países y continentes en estos temas. Ha trabajado con gobiernos y con otros aliados para lograr avances dentro de estas áreas. No había puesto esta lámina, una disculpa. Quiero decir ahora unas cosas sobre cómo va a funcionar esta sesión. Tenemos hora y media en esta sesión, o un poco menos, porque ya he hablado bastante. Cada uno de los panelistas tendrá cerca de 7 minutos para darnos una respuesta a la pregunta inicial. Y yo voy a ser el moderador, llevaré el cronómetro para que podamos funcionar bien con el tiempo, y este tiempo nos permitirá tener una sesión de preguntas y respuestas muy buena al final, que siempre es de gran interés. A todos los que participan verán que tienen la función de preguntas y respuestas, Q&A, en su pantalla. Por favor, usen esta para poner las preguntas. También está activo el foro. Si tienen preguntas para los panelistas, creo que funciona mejor si las escriben en el recuadro para preguntas y respuestas, Q&A, QIA. Y si organizamos bien el tiempo, podremos tener algunos minutos para que los panelistas al final nos den algunas reflexiones de cierre. Con esto voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora vamos al principio, a lo bueno. Francesca, la primera pregunta es para ti. Acaban de concluir este informe sobre las prestaciones por hijo. ¿Qué dice este informe sobre las oportunidades clave y los desafíos que se enfrentan para ampliar la cobertura de estas prestaciones universales para la infancia con un rumbo hacia la universalidad? Gracias, Francesca. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que se están conectando con estos temas. En primer lugar, uno de los principales objetivos de este informe es precisamente hablar sobre lo que se está haciendo en cuanto a la toma de decisiones para embarcarse en esto, además del mayor objetivo de mejorar los beneficios de la infancia. Una de las cosas que está haciendo el informe es cómo pueden variar. Una de las dimensiones acerca de lo que están variando es la cobertura, que está en el centro del debate de hoy. Sabemos que algunos beneficios a la infancia están en los subgrupos de la población infantil. Algunos países apenas llegan al 1% de la población de infantes. Estas son pruebas para identificar cuáles son los más pobres. Los beneficios a la infancia también tienen una distinta cobertura en la medida en que pasan a lo largo de todo el espectro de la sociedad para llegar a distintas partes de la población de infantes, digamos el 18%, donde se depende menos de la media y solamente van a
seleccionar a quienes son los más ricos y esto para los beneficios universales para la infancia, que son los que se dan a los niños independientemente de las características individuales de cada hogar. Una de las cosas que tenemos que recordar es que esto no es más que una de las dimensiones en las que varían los beneficios, depende del nivel de la transferencia, la duración del pago, si están o no ligados con otros servicios y su posición dentro de una población mayor o menor y también cómo están financiados. Estas cosas marcan la diferencia. Tenemos que restringir nuestra atención a la cobertura de la población de infantes dentro de este grupo. Puede haber variaciones importantes cuando se trata del nivel de las transferencias, de cómo se logra el alta cobertura, si se hace a través de un solo esquema o a través de variaciones de esquemas que vamos a oír en un momento, cómo se financian. Todos son temas y parámetros de políticas que importan sobre cómo funcionan en la práctica los beneficios para la infancia y hablaremos de esto, pero también se refieren a qué pensamos en cuanto a los temas de ejecución, es decir, cómo estos beneficios que alcanzan alta cobertura se ejecutan en la práctica. Una de las cosas que se hacen es que se revisan los asuntos centrales, los identifica en cuanto a su relación con este tema, las decisiones sobre, por ejemplo, la cobertura de los beneficios a la infancia. Estos se discuten en preguntas fundamentales con respecto a la efectividad en el uso de la pobreza de los niños como uno de los parámetros de los beneficios en cuanto a la cobertura. Esto, cómo se comporta mejor que otros, cómo se comporta de manera diferente, las consideraciones de economía política cuando se consideran nuevamente las variaciones de la cobertura, uno de los costos y implicaciones de financiamiento que se plantea comúnmente cuando se habla de estos beneficios es que son más costosos o menos costosos y que se van a expandir más debido a las preocupaciones de restricciones financieras. Las investigaciones sobre los derechos de la infancia, las preocupaciones sobre si en qué maneras tiene implicaciones en cuanto a la dignidad de los niños y cómo está relacionada con exacerbar estigmas y vergüenzas en cuanto a la revisión general de las nuevas evidencias que se van a presentar en el informe. Con mucho gusto podemos compartir esto y responder a través del chat, puesto que hay una síntesis y un marco que nos ayude a guiar a las personas en cuanto a considerar opciones de políticas. Permítaseme decir unas cuantas cosas sobre lo que muestra el informe. Desde la perspectiva de la pobreza de la infancia, si se tiene depende de muchos factores en cuanto al contexto del país, cómo se comparte la información, los factores administrativos y de otro tipo. Un diseño fundamental es la cobertura. Hay evidencias que apoyan el hallazgo de que los beneficios a la infancia que tienen un alto índice de cobertura de la población. Por supuesto, hay otros parámetros que son importantes. De dónde viene el financiamiento, todo esto son los efectos netos, pero la cobertura es importante. Esto está debido a que beneficios que tienen mayor cobertura no tienen menores costos administrativos, menores potenciales de generar efectos no intencionales en cuanto a la reducción de la pobreza. Y esto se refiere a los logros y beneficios y ventajas de tener
beneficios universales en contraposición con el que está focalizado. Esto tiene que ver con las economías, por supuesto. Los beneficios universales de la infancia, si tienen una alta cobertura de la población, está relacionado tener políticas de más altos presupuestos. Son programas que están mejor financiados y que se dividen en distintas partes. Pero en cuanto al costo, como dijimos, es un tema muy importante, una restricción que comúnmente se menciona, que los diseñadores de políticas van a mencionar cuando hablan de la intención de expandir los beneficios a la infancia. Hay una serie de cosas. Una es que hay una conversación más amplia, que necesitamos de cómo se estima el costo financieros en cuanto al costo los niños, en cuanto a la cobertura y el valor de la transferencia. Hay un costo por la acción y que se tiene que describir más claramente y cómo se valoran estas inversiones. Pero si nos alejamos de esto por un momento y pasamos a cosas más estrechas, financieras, un cómputo del costo, en cuanto a cómo se alcanza los beneficios a la infancia con mayor cobertura, lo vimos con cuidado y tenemos estimados de lo que costaría en países que no tienen estos esquemas. Los países que sí los tienes, de altos ingresos, Austria, etcétera, cuestan un 1% del PIB y estos países gastan en promedio en los beneficios para la familia y los niños hasta el 7% del PIB. Este contraste del gasto en cuanto al 2% del PIB para los beneficios de la infancia en los estimados que hemos hecho, basándonos en nuestros distintos escenarios, distintos en los distintos grupos de edad, el nivel de los valores de las transferencias, llegamos a un estimado del costo de estos beneficios universales, porque lo que lo determina es tanto la cobertura, el número de niños que se cubren en la población, así como el nivel de la transferencia que se ha fijado. Entonces, cuando vemos los distintos escenarios y vemos el más nuevo con respecto a la línea internacional de la pobreza, encontramos que esto va a costar el 2% en los países de bajos ingresos, el 2% del PIB, aproximadamente lo que están gastando actualmente los que tienen altos ingresos, que es un poquito más del 2%. Sin embargo, si vemos lo que se paga a grupos más pequeños de niños de 2 a 4 años, el costo es entre 0.7 y 0.9% del PIB. Está más cerca de los gastos actuales cuando se empieza con respecto a los alimentos, empezar beneficios universales al centrarse inicialmente en la transferencia a algún grupo de niños de cierta edad. Se han empezado a introducir estos beneficios universales a los niños de 0 a 3 o de 0 a 4 años y con el tiempo se expande la cobertura a toda la población de niños. Y ahora lo dejo con esto por lo pronto. Francesca.
Muchas gracias, Francesca. Uno de los informes fue generado por los ejemplos de lo que está sucediendo en los países. Y para pasar de este excelente panorama que hemos encontrado en este informe a uno de los ejemplos que nos ha parecido tan interesante, tenemos al ministro Arroyo. Le daremos la palabra para que nos hable del ejemplo de Argentina. Y una de las cosas que es sobresaliente, interesante sobre el enfoque de Argentina es que en vez de un solo programa que crece para cubrir a todos, se trata más bien de un enfoque mixto para establecer una cobertura a lo largo de un rango de distintos programas. ¿Nos podría usted detallar las cosas a favor y en contra de este enfoque mixto para aumentar la cobertura? Y podría también hablarnos de cómo el sistema apoya la respuesta y la recuperación a COVID. Ministro, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Tiene la palabra. Buenos días a todos, a todas. Un gran gusto poder intercambiar en este foro y plantear los avances y las dificultades que tenemos en la Argentina en términos de la cobertura de los niños, la mejora de la situación general. Voy a dividir la respuesta en tres partes muy breves. Primero, las políticas que estamos haciendo en torno a los niños y niñas en Argentina. Segundo, las políticas en torno a las familias que están muy asociadas. Y tercero, las dificultades y lo que entendemos, los desafíos para adelante en lo que llamamos post-pandemia, post-COVID. La Argentina en términos generales tiene 40% de pobreza en su población general y 56% de pobreza en los niños, niñas de 0 a 14 años. Ahí hay una primera dimensión de políticas hacia los niños y niñas. La primera es la asignación universal por hijo, una política que tiene tradición en Argentina, que equipara al sector formal y al sector informal. Las familias que tienen trabajo formal, que tienen niños menores de 18 años, reciben una asignación por sus hijos. Las que no, lo que hemos generado es un sistema que se llama asignación universal por hijo que equipara la situación. Tenemos 4 millones de niños cuyos padres cobran a través del salario formal, un ingreso mensual de asignación por hijo. Eso está en la ley en Argentina desde hace muchísimos años. Y 4 millones de niños también cuyos padres no tienen trabajo informal, o están desocupados, o tienen trabajo precario, o están en el sector informal, y se ha creado un mecanismo para que cobren el mismo monto, que son casi 3.700 pesos argentinos por niño, en ambos casos, hasta los 18 años. En los que tienen asignación universal por hijo, se ha generado una contraprestación. Las familias tienen la obligación de presentar los certificados de salud, de vacunación de los niños hasta 6 años y de escolaridad hasta los 18 años. Esa política es previa a la pandemia, es la política más universal que tiene la Argentina. Tiene un costo fiscal importante, es un debate en Argentina. Nosotros lo vemos como un nuevo derecho, como un nuevo piso de ciudadanía. Dentro de la cobertura a los niños hay una segunda dimensión que es la alimentación. Hay un serio problema de alimentación en Argentina, de calidad nutricional. Generé yo desde el Ministerio una política que es una tarjeta alimentaria, una tarjeta del Banco Público que cubre a 1,5 millones de familias con chicos menores de 6 años. Adicionamos a lo que ya existía, la asignación universal por hijo, una política de transferencia de ingreso con el único objetivo de compra de alimentos, con el objetivo de mejorar, de resolver el problema del hambre y mejorar el control de peso y talla de los niños y las niñas en Argentina. Eso cubre 1,5 millones de familias y en el medio de la pandemia lo reforzamos. Es la principal política alimentaria que tiene hoy la Argentina. La Argentina pasó en términos generales de 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria a 11 millones en el medio de la pandemia, en el medio de la crisis producida por el COVID. Extendimos la tarjeta alimentaria. Esta tarjeta alimentaria tiene una buena cobertura y tenemos dificultades de calidad nutricional. Antes de la pandemia, 57% de las compras eran leche, carnes, frutas y verduras. Era lo que nosotros incentivamos como buena nutrición. Hoy es menos del 50%. Hemos tenido, en el marco de la pandemia, del aumento de la pobreza, un empeoramiento de la calidad nutricional.
Y la tercera dimensión que hace estrictamente a niños y niñas tiene que ver con lo que es la primera infancia, lo que es los jardines comunitarios, las salas de 3, 4 y 5 años. Nos hemos propuesto como objetivo, para achicar la desigualdad, que haya oferta amplia de jardines maternales, de 45 días a 2 años para las familias que quieran enviar a sus niños o a sus niñas, y lograr que todos los niños y niñas estén en sala de 3, 4 y 5 años. Tenemos todavía un camino largo para hacer. La mitad de los niños de 4 años no están en el jardín en Argentina. Es peor la situación en el caso de los 3 años. Vamos a construir 800 jardines en el próximo año. Ya lo hemos empezado a hacer con un fondo proveniente del BID para poder ampliar esa situación. Ahí hay una dimensión que tiene que ver estrictamente con la situación de ingresos, de alimentación y de acceso a oportunidades en el jardín de infantes para los niños. Hay una segunda dimensión, que la digo rápida, que tiene que ver con las familias. Generamos en el medio del COVID 3 políticas. Una es un mecanismo que se llama ingreso familiar de emergencia, la transferencia de fondos a las familias. Cubrimos 9 millones de familias en situación de informalidad a las que les transferimos cada 2 meses 10.000 pesos argentinos, que es aproximadamente la mitad del salario mínimo. Hay un dato a tener en cuenta, que es que el 35% son jóvenes de 18 a 29 años, muchos de los cuales ya son padres y madres de esos niños de los que yo estaba hablando, en donde hay 56% de pobreza. Generamos además un programa llamado Potenciar Trabajo, partiendo de la base de que hay 5 sectores productivos que nosotros vemos de reconstrucción, de mano de obra intensiva más masivos, que son la construcción, el textil, la economía del cuidado, el reciclado y la producción de alimentos. Financiamos a las familias más pobres para poner en marcha actividades productivas en esos sectores productivos y apuntamos a urbanizar. Hay 4 millones de argentinos que viven sin servicios básicos, sin agua potable, hacinados, sin servicios, a urbanizar de a 400 barrios por año para llegar a 4.000 en los próximos 10 años. Lo que quiero decir es que se han encarado un conjunto de políticas que tienen que ver estrictamente con los niños y niñas y un conjunto de políticas que tienen que ver con las familias. Los resultados son positivos y negativos. Hemos tenido cobertura, hemos amortiguado la caída, pero así todo ha aumentado la pobreza. La pobreza aumentó del 35% al 40% general, aumentó del 48% al 56% en los niños, con mucha cobertura del Estado, con mucha presencia del Estado, amortiguó la caída, pero ha habido un aumento importante de la pobreza claramente. Entendemos que aumentó la desigualdad educativa en este tiempo, en la medida que algunos niños han seguido el ciclo educativo a través de conexión, de internet, y otros no. Los que no, realmente la brecha se ha hecho muy amplia. La Argentina históricamente tiene la mitad de los niños, 50% de los jóvenes que no terminan la escuela secundaria en tiempo. Acá ha aumentado la desigualdad y la deserción escolar como un segundo problema central. Y el tercer punto que vemos como situación crítica, dificultosa, es que tenemos un contexto de caída del mundo del trabajo y del trabajo informal. Argentina tiene 3 generaciones incluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá, sus niños ya nacieron. Si no hacemos un cambio profundo, vamos a una 4ª generación de exclusión. Y por eso, y termino y cumplo con el horario, nos hemos planteado como objetivo cambios estructurales. Creemos que la Argentina ha generado un amplio abanico de cobertura, así todo ha aumentado de manera importante la pobreza, se amortiguó, pero aumentó de manera importante la pobreza. Estamos ante una situación crítica, no se resuelve con pequeños programas, sino con acciones universales, con programas amplios de transferencia de fondos a las familias, de apoyo escolar, de mejora en la alimentación, de mejora en la vivienda y de lograr que todos los niños y niñas estén en el jardín de infantes, arranquen el proceso educativo a los 3 años. Ese es el objetivo que nos planteamos, un cambio estructural profundo. Hay un debate en la Argentina
acerca del impacto fiscal que esto tiene, un país como la Argentina que tiene problemas fiscales significativos, pero claramente creemos que hacemos cambios estructurales profundos en este tiempo, si no vamos a ir a una cuarta generación de exclusión y claramente la situación no se resuelve con pequeñas acciones y pequeños programas. Termino simplemente diciendo esto, que creemos nosotros, y el camino es universalizar ingresos, acceso al sistema educativo, fortalecer mejoras en el trabajo y en las viviendas de las familias y generar un mecanismo de mejora en la alimentación y de seguimiento. Esas tres cuestiones nos parecen estructurales para poder generar un cambio profundo y cambiar una tendencia verdaderamente crítica en la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Tuvimos una conferencia al empezar este proceso de los beneficios universales por niño hace 1 año y medio. La reacción fue que no se puede enfocar solamente un elemento, sino que tiene que ser un sistema de protección social general. Esto es cierto cuando estamos mencionando estos programas para este enfoque universal. Es algo muy interesante, muy útil para estos programas en distintos países. Señalar rápidamente que el informe que mencionó Francesca está en donde dice preguntas y respuestas QA, así que pueden ustedes hacer el clic para conseguirlo. Es un análisis profundo de este informe. Véanlo. Bien, con esto seguiremos adelante. Nos da mucho gusto tener con nosotros a la doctora Kathy Wada. Sabemos, doctor, que en Nepal hubo un beneficio para los niños que se elaboró después de los terremotos y que tuvo muchísima influencia. Se puede ver cuando el trabajo está funcionando, cuando hay implicaciones de esto. Entiendo que Nepal está considerando expandir este beneficio para los niños. Si nos quiere describir el camino para esto y qué tipo de papel tiene la respuesta ante el COVID. Muchas gracias, señor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, David. Es un placer por haber sido invitado a este panel. Yo quiero agradecer a UNICEF y a toda la presencia de todos los panelistas y las personas que veo que se han comunicado. En particular, el ministro Arroyo. La experiencia de Latinoamérica ha sido muy buena para muchos de nosotros países de bajos ingresos. Voy a empezar estando de acuerdo en que estos beneficios universales por niño es el programa acordado porque tenemos que revisar lo que estamos haciendo para los niños una y otra vez. Los niños son los más vulnerables y están en riesgo de una pobreza. Quiero mencionar que estos beneficios universales por niños es algo que hemos aceptado en principio. Estamos enfrentando una serie de problemas. Es un modelo mezclado. Estos deben de beneficiar a todos los niños, el nivel de ingreso, el grupo social y la ubicación geográfica y el género. Estoy también de acuerdo en que nuestra Constitución, que se promulgó en el año 2015, los derechos de la infancia son los derechos fundamentales. También tenemos otros derechos fundamentales, el derecho a la educación, a la atención de salud básica, un derecho a trabajo. Y esto, muchos de estos derechos fundamentales se están alcanzando progresivamente. Nepal tiene una manera para
universalizar estos beneficios por niño durante algunos de los desastres y las pandemias. Tenemos un sistema y tenemos que centralizarlo en algunas personas. Este es un factor muy importante durante las épocas de cualquier desastre. Agradecemos al UNICEF porque recibimos mucha ayuda en cuanto a las dotaciones de los beneficios para los niños que se necesitaban durante el desastre. En cuanto a la pandemia del COVID-19, apoyamos a los niños afectados por la pandemia en cuanto a mejorar el ingreso a través de este donativo a la infancia. ¿Cómo empezamos con este donativo para la infancia en el año 2019? Empezamos con este donativo que no se había universalizado. Entonces, hubo una restricción fiscal enorme. El depósito que se quiso hacer es universalizar la educación básica, la atención a la salud y el agua potable, a fin de que los estudiantes fueran a la escuela y que fueran atendidos en los centros médicos. Hubo una demanda de recursos muy limitados a fin de dar estos donativos a los niños. Gradualmente se fue universalizando. No estamos todavía en el punto de la universalización del donativo, del beneficio, pero estamos aumentando la cobertura. Por ejemplo, en el año inicial, cuando se empezaron estos donativos para los niños, la cobertura fue menos de 400,000 niños. Ahora estamos a 700,000 niños. Antes cubrían solamente las regiones más atrasadas, las comunidades más atrasadas, de manera que gradualmente hemos ido aumentado a otros distritos, a otras áreas en cuanto con indicadores de desarrollo humano bajos, y hemos tratado de universalizarlos con el tiempo. Dicho lo cual, quiero mencionar también que la protección universal es ya parte de la Constitución y es un derecho constitucional, un derecho parlamentario en nuestra Constitución. Tenemos que ver cómo manejar el problema fiscal para cerciorarnos de que este beneficio por niño se convierta en universal. Hablaré acerca de los aspectos fiscales en especial. Primero tenemos que tener un sistema muy progresivo. Esta protección social universal con un sistema, si no tiene un buen sistema fiscal, no se puede sostener mucho tiempo. Lo que hicimos entonces fue establecer un sistema de impuestos a la renta muy progresista y el impuesto por el seguro social que permitirá a las personas tener una seguridad social. Debemos tomar esto en cuenta. El segundo asunto es que tenemos que reasignar nuestros recursos de manera que el sector privado pueda participar en cuanto a tener los recursos dirigidos más al sector social, para incluir también la protección social. Yo diría que debemos empezar con una inversión, de modo que parte de las inversiones puedan ser hechas por el sector privado y que puedan ser dirigidas a la política de la protección social, y con esto podemos tener una cobertura más amplia de protección social.
el aspecto de cobertura, quisiéramos refocalizarlo en cómo movilizar a la comunidad internacional hacia eso, porque Nepal sigue siendo un país con un alto nivel de pobreza. Y entonces hay mucho interés en las instituciones internacionales, cómo poderlas reunir, porque la estabilidad fiscal macroeconómica, menor endeudamiento y otros indicadores tienen que aparecer, poner a un lado un depósito para la cobertura de todas las personas en la protección social. Necesitamos verlo muy de cerca, estudiarlo estrechamente y reunir todos los recursos para poder aprovecharlos mejor. Y esto es lo que hacemos según las metas del desarrollo sustentable o sostenible para este programa, de modo que se reúnan todos los socios para ayudar a los países en desarrollo como Nepal. Y también con respecto a los asuntos fiscales. Dicho lo cual, quisiera decir que el alivio de la deuda y la moratoria que se está debatiendo, hay una propuesta de que haya una moratoria y podemos que algunos de los recursos se liberen de esta moratoria, y creo que sería buena idea en cuanto a la cuestión fiscal. Hay una responsabilidad común entre los distintos socios para que se reúnan en cuanto a los beneficios universales por niños y a la protección de la infancia. Quisiera yo mencionar que durante la COVID, los más afectados han sido los niños, que son muy vulnerables a la pobreza. Sabemos que la pobreza tiene distintas dimensiones, una de ellas social, y el riesgo a la pobreza tiene que estar protegidos los niños del riesgo de la pobreza. Tenemos que reunir todos nuestros recursos de manera inmediata. Y quisiera yo agradecer al UNICEF que han rápidamente apoyado a los países que necesitan este apoyo, y hay préstamos para las políticas, y creo que también así se podrá ayudar a los gobiernos a revisar las acciones de protección social, en particular para los niños. Si tenemos, si alcanzamos esto, podremos superar este tipo de problemas en el espacio fiscal cuanto a los esquemas de protección de infancia. Creo que este discurso nos ayudará a reunir nuestros recursos para universalizar el concepto. La cobertura sigue siendo baja, pero pensamos que en unos cuantos años podremos universalizarlo y que sea incondicional, porque los niños tienen los mismos derechos. En cuanto a las crisis públicas, quiero nuevamente agradecer y con mucho gusto responder esas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Katiwada. Nos importa mucho oír la experiencia de Nepal, y siempre es muy interesante ver estas experiencias, porque habrá conversaciones con los temas de finanzas. El hecho de que usted tuviera esa función es muy importante conocerlo. En cuanto a la financiación y a la necesidad que tenemos de ampliar la protección social, considerando también las cuestiones fiscales, este es un mensaje importante. También veo que el enfoque en la congruencia con la comunidad internacional, me parece que este punto también es muy importante. Es como una puerta giratoria. El Banco Mundial tiene otra cuestión potencial. Esperamos que, o sabemos muy bien
que esto podría ser un problema. Quiero que los panelistas sepan que en la parte inferior verán las preguntas y las respuestas que están entrando, tanto en inglés y en español. Por favor, véanlas después de la presentación para que puedan responder. Y por ahora, tengo el gusto de darle la palabra al profesor Olli Kangas. La experiencia de Finlandia es tan interesante y esta presenta un beneficio universal junto con los programas importantes después de la Segunda Guerra. Y sería interesante que tengamos una idea de por qué Finlandia hizo esto, cómo lo hizo y si hay alguna amenaza al programa. Con el tiempo le doy la palabra, profesor. Voy a hablarles sobre estas cuestiones, es decir, las prestaciones por hijo, servicios sociales, que son parte de esto y son transferencias de ingresos que se han llevado a cabo así. Voy a empezar con algunas cuestiones sobre la historia y desarrollos sobre esta modalidad. Quiero mostrarles qué antecedentes hemos tenido en este país y además también quiero decir que las políticas y la política sí importa si estas están acompañadas y tratan esta situación de ver este es un indicador de cómo nos hacemos cargo de los más vulnerables dentro de la sociedad. Y voy a decir otra cosa con respecto al desarrollo de este ejemplo universal. Es el acceso a los servicios, a la transferencia de ingresos. Y nuevamente, sí, esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Y empezamos con las tasas de mortalidad infantil. La historia principal aquí es que hubo guerras y enfermedades que ocasionaron muchas muertes. Aquí, cuando vimos que hubo una guerra civil, fue una de los países en Europa que tuvo una tasa de mortalidad más elevada. Las tasas en ese momento fueron muy elevadas. Lo mismo sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto aumentó grandemente. Gracias a estas políticas de las que les hablaré más adelante, la tasa de mortalidad infantil se redujo y después se convirtió en una de las más bajas del mundo. La historia en este caso es que Finlandia era bastante pobre cuando comenzó con estas políticas para la infancia, y aquí se observan los resultados. ¿Cuáles son los logros o cuáles son los elementos de estas políticas en Finlandia? Después de la guerra civil, hubo educación primaria obligatoria, lo que llamamos en este país la escuela del pueblo, y también atención a la salud en las escuelas. La idea era que cuando tuvimos la guerra civil, fue tan severa esta guerra, unos perdieron la guerra y la idea era tener una educación primaria obligatoria para tomar a las familias del bando rojo y del bando blanco que estuvieran dentro del mismo salón de clases, asistieran a la misma escuela, comieran los mismos alimentos y recibieran el mismo trato. Así era una forma de unificar el país. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno introdujo una prestación por maternidad que después se convirtió en la caja para bebé y así se le llamó más adelante. Durante la Segunda Guerra Mundial se introdujo algo que llamamos en este país las clínicas de bienestar
para el niño, están en todos los municipios, dan asesoría, guía, vacunación gratuitamente para todos. Por lo general, todos participan o van a estas clínicas de maternidad. Madres, padres pueden ir ahí para recibir consejos, asesoría, etcétera, etcétera. Y ahí se le puede dar también un tratamiento gratuito a los niños. En 1948 se estableció esta caja para bebé para todos los niños. Para los niños, los recién nacidos, todos ellos siguen recibiéndola. También el programa de alimentos gratuitos en la escuela se introdujo al mismo tiempo y lo mismo una prestación por hijo, una prestación universal por hijo para niños menores de 17 años de edad. Otro punto muy importante fue que los opositores a la universalidad fue que dijeron, si se le da todo a los pobres, la calidad de vida de todos bajará, porque los pobres normalmente son más tontos y así se aumentarán los números y bajará la inteligencia del país. Esto fue un argumento político muy prominente por parte de la oposición a esta universalidad. Y en vez de eso, ellos decían que había prestaciones que debían de entregarse a los que tenían más riqueza, porque así se aumentaría la calidad del país y de la gente si se aumentaran estos números o si se aumentaran estos porcentajes. En cualquiera de los casos, parece ser que esto ha sido algo independiente. Ahora, los centros de salud municipales, esto le da atención a la salud y atención a las enfermedades o tratamientos en casos de enfermedad a todas las personas. Todos reciben esta prestación, además de las transferencias de ingreso en caso de enfermedad. Resulta muy interesante que todas estas prestaciones o toda esta seguridad social es para el pueblo y reflejan lo que se ha querido hacer o lo que se hizo después de la guerra civil, tratar de unificar a todas las personas, hablar de las escuelas del pueblo, pensiones para el pueblo. Este es una especie de universalidad y unificación de todas las personas, todos bajo una misma política y bajo una idea general para este país. Y además también se introdujo a mediados de los 80 centros de atención a niños universales, guarderías universales para los niños. Y todo esto compensaba el hecho de que las personas estuvieran haciéndose cargo de esto. Y tercero, también la caja para bebé universal. Es una caja que incluye todo lo que un recién nacido pudiera necesitar durante el primer año de su vida. Son todo tipo de cosas como ropa, libros, equipo sanitario para la salud, etcétera. Y muchas veces estos niños también duermen en esta caja. Es decir, que incluye absolutamente todo. En Finlandia, esta caja se ha vuelto muy importante y esperemos que algunos de estos niños puedan salir de esta caja de la pobreza. Son las mismas condiciones para que las madres se queden con la caja, tienen que tomar algún tipo de terapia y también ir a revisiones periódicas. Deberán realizar visitas a su clínica de salud y, como les decía, este es un incentivo para participar en esas sesiones de terapia. Han tenido un impacto positivo para mejorar la maternidad en el país. Las madres embarazadas constantemente tienen contacto. Ahora, con la crisis de COVID-19,
en el país, empezaría diciéndoles que en el caso de Finlandia han hecho poco, han introducido pocas medidas adicionales. Entonces, la universalidad finlandesa ha sido una buena salvaguarda en contra de las consecuencias económicas de la pandemia. Los impactos negativos se han podido contrarrestar gracias a el sistema que ya existía en Finlandia. También en Finlandia, aquellos niños en posiciones más vulnerables también se han visto más afectados. Las escuelas se han cerrado y se ha incorporado la educación a distancia. Las familias más acomodadas pueden acomodarse mejor y lidiar con estos cambios de mejor manera. Durante los cierres de los colegios, los municipios están encargados de proporcionar el material, los alimentos. Sin embargo, sí hay muchas diferencias entre los municipios. En conclusión, al principio había una caja. La universalidad se vio representada por esta caja. Esta caja tiene un valor simbólico muy fuerte dentro del sistema universal finlandés. Todo el mundo obtiene esa caja y goza de sus beneficios. De hecho, creo que eso era todo lo que quería comentarles. Muchas gracias nuevamente por invitarme a participar y compartir mi presentación con ustedes. Muchas gracias, profesor. Fue fascinante escuchar el ejemplo de Finlandia y ver cómo los programas han evolucionado con el tiempo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es justamente el símbolo de la caja. La cohesión social que han logrado los programas universales es fantástica y se ve en esa caja. A veces es muy difícil leerlo en las estadísticas, los aspectos positivos de la universalidad, pero creo que el ejemplo de Finlandia realmente nos permite ver por qué se necesita un programa universal, por qué lo incorporaron y por qué sirve. Ahora bien, vamos a continuar con Stephen Kidd. Stephen, es magnífico contar con usted. Ha realizado un trabajo importante en este sentido de las prestaciones universales en cuestiones de la infancia. Y me interesa ver, sobre todo para los países de rentas más bajas, hay que pensar en la viabilidad. Cómo empezar desde un punto de vista más realista, cómo lograr financiamiento en esos países, sobre todo con los desafíos que vamos a enfrentar ahora después de la pandemia de COVID-19. Stephen, con esas preguntas, te cedo la palabra. Gracias, David. Hola a todos. Independientemente del uso horario en el que se encuentran en este momento. Y creo que este tema es muy importante. Hay que considerar que estamos hablando de prestaciones universales para la infancia. En la mayoría de los países de renta media, las familias de más bajos ingresos son quienes tienen más hijos y por eso es que las prestaciones universales son tan importantes. Yo tuve una mucho mejor vida gracias a que mi madre obtuvo prestaciones por mí. También había prestaciones para el empleo y eso a mí me ayudó a darle una mejor infancia a mis hijos. Y gracias a esas prestaciones nos fue mejor que lo que les pasa a muchas familias en países de renta media y baja. Por eso es importante para los niños de todo el mundo. Es interesante ver ahora el caso de Finlandia, que empezaron en los años de 1940. Hay que analizar qué tan ricos eran los países cuando empezaron a introducir estas prestaciones universales. Lo interesante, y lo vamos a analizar en términos del PIB
en muchos países, ahí están Irlanda, Noruega, Finlandia, Suecia, cuando introdujeron estas prestaciones universales, también en Sudáfrica, que empezó en 1998, y vemos ahí hasta Mongolia en 2008, se ve que su PIB estaba entre 6,000 y 11,000 dólares estadounidenses. Y esto es equivalente al año 2011, a la divisa en el año 2011. ¿Cómo se compara eso con los países hoy en día? Kenia, por ejemplo, estaría aquí en la franja anaranjada, no tan lejos de donde estaba Finlandia cuando empezó. Es decir, que será un poco más difícil. En Finlandia empezaron con todos los niños, mientras que tal vez Kenia podría hacerlo con menos niños. India, vemos, está mucho mejor que muchos países que iniciaron con estas prestaciones. No habría un motivo para no tener la universalidad. Sri Lanka, ahí se ve, está muy por encima de lo que estaba cualquiera de estos países cuando introdujeron estas medidas universales. Colombia está incluso mejor. Entonces, la idea de que el país no lo puede costear, creo que se cuestiona a partir de lo que se ve en esta gráfica. Muchos países de renta media tienen un PIB más fuerte que el de países que empezaron antes con la universalidad. El debate es si se debe empezar con los niños más pobres, por ejemplo, y hacer la universalidad de forma escalonada, o si se debe empezar desde el principio con un acceso universal. El éxito de las estrategias se puede medir si pensamos, por un lado, en la popularidad, a veces se considera eso. Creo que hay una relación importante entre el nivel de cobertura de un programa y su popularidad. Sí hay una correlación y eso es un tanto obvio. Si vemos aquí la cobertura en el eje X y popularidad en el eje Y, esta es una correlación muy simplista, pero sí, a mayor cobertura, mayor es la popularidad de un programa. En términos generales es así, piénsenlo. Piensen en las épocas electorales. Mientras más cobertura hay, pues más atractivo resulta para las personas. Entonces, si lo dirigimos al 10% de la población más pobre, no será tan popular como si se logra mucho más. México, si pensamos en el programa Prospera, llega a 20-25% de los niños y por lo mismo no es tan popular. Representa una transferencia muy baja. En Sudáfrica llega a 60-70% de la población y es más popular. El presupuesto es mucho mayor y si vemos el caso de Mongolia, que sí es una prestación universal, es decir, se le da a la totalidad de la población y por lo mismo es un programa muy popular. Yo sé que este es un concepto muy simplista, pero creo que es importante entenderlo y analizarlo. Si se ve el programa de Prospera en México, que desapareció hace un par de años, desapareció justamente porque no era un programa muy popular. Nadie lo defendía. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si el programa es solo para los más pobres, no va a ser muy popular. Pero si pensamos en la transferencia de prestaciones para la infancia en comparación con pensiones para los adultos mayores, y ahí se ve también en una variedad de países de renta baja y media, el valor de la pensión, que es lo que se lee en el eje Y, va subiendo el valor de la pensión social y también se ve una correlación en la cobertura. Se tiene una mayor transferencia. Las pensiones que están por encima del 15% del PIB per cápita, solamente 2 están dirigidas a la población más pobre. Entonces, es importante, la evidencia lo demuestra, que existe una correlación entre la cobertura y la popularidad. En Filipinas, el programa Pantawid, que era para los niños más pobres, con el tiempo fue perdiendo su popularidad y también el valor de transferencia a lo largo de 10 años. Y fue justamente por la popularidad. La falta de popularidad hace que el gobierno no quiera incrementar el presupuesto dedicado para eso. Por eso es que normalmente no va bien cuando las prestaciones se dirigen únicamente a la población más pobre. Hay que pensar en una estrategia diferente. Una estrategia diferente, y esto nos permite regresar a lo que Francesca decía, ¿por qué no empezar los programas de manera que si sigue siendo demasiado caro llegar a todos los niños entre 0 y 17 años, vamos a segmentar por edad?
En el año 2022 a niños de 0 a 4 años. Eso quiere decir que para 2028, si no quitamos a ninguno de esos niños, la edad va a ir creciendo de manera gradual. Para el año 2035, ahora sí estaremos cubriendo hasta los niños de 17 años. Vamos a ver qué tan viable es a nivel fiscal, con el ejemplo de 3 países. Vamos a analizar los costos. Y son 3 países con una demografía diferente. Kenia, con una proporción muy alta de niños, Pakistán, bastantes, y Sri Lanka, que es un país que está envejeciendo mucho más. En cuanto a la edad de inicio, podemos contemplar un segmento diferente para minimizar los costos. De Kenia de 0 a 2 años, Pakistán de 0 a 4 y Sri Lanka de 0 a 6 años. Si empezamos en 2022 con esa cifra y le damos un valor de transferencia de 3.5 del PIB per cápita, es un poco menor a lo que normalmente se considera para una prestación universal en el mundo. Estos serían los costos. Pudiera parecer confuso, pero vamos a verlo cuidadosamente. En el caso de Kenia, vemos que el programa empezaría en un 0.2% del PIB, es decir, muy bajo, e iría creciendo. Para el 2035 representaría 0.8% del PIB. Sigue siendo por debajo de lo que Francesca mencionaba, que era el costo normal de las prestaciones universales. Empezamos en el caso de Pakistán en 0.4% y subiría a 0.8%. Y en Sri Lanka, que se empieza con una edad mayor, empezamos con 0.4% y no subiría gran cosa. No vemos que hay un crecimiento en el presupuesto. De hecho, es bastante asequible para el gobierno. Y además los incrementos son tan graduales que se pueden pagar simplemente por las medidas fiscales que se obtienen gracias al crecimiento económico de cada país. Normalmente la tasa de crecimiento de estos países es de un 0.5%, entonces es muy razonable para un país como Kenia porque es un costo no muy alto. Hablemos ahora de la popularidad. ¿Qué tan populares serían estos programas? Si vemos en el año 2021, al inicio, esta sería la cobertura de cada uno de los programas en los deciles, desde el más pobre hasta el decil más alto. Y es popular, o estamos llegando a una población bastante grande, sobre todo población activa, que son nuestros votantes. En un país como Pakistán, de 0 a 4 años, estamos llegando a muchas personas. Y sobre todo gente con menos recursos. Y estos serán programas muy populares y su popularidad solo crecerá con el tiempo. Vamos ahora a ver únicamente el caso de Pakistán, que empezamos de 0 a 4 años. Si lo comparamos con el programa principal social ahora, que cuesta no mucho menos de lo que proponemos aquí, esta sería la cobertura. No estaría llegando a muchos hogares. Incluso al principio estaríamos llegando mucho más con la prestación para la infancia. Y en 2035, con el crecimiento, llegaríamos a este porcentaje de hogares en todos los deciles, es decir, un altísimo porcentaje de la población. Recuerden que este será un programa muy popular y empezamos con la universalidad y eso significa que todos los niños para el año 2035 lo recibirán. Será tan popular que los políticos querrán invertir en eso porque les ayudará a ganar elecciones y eso es lo que hace que estos programas puedan llegar a niños de 0 a 17 años en un periodo de 10, 15 años. Y eso sería el tiempo que tomaría lograr que realmente la prestación para la infancia fuera universal. El incremento anual en costos, recuerden que es muy marginal. Una vez que se empiece, cualquier país puede costearlo sencillamente por su recaudación fiscal anual. Y eso es todo. Muchas gracias, Steven. Gracias por la presentación tan buena de los costos que representaría un programa de este tipo y qué tan manejables son.
Creo que cuando lo encuadramos de esa manera se puede ver lo costeables que son. Nos quedan solo 20 minutos y tenemos muchas excelentes preguntas. Creo que ya han tenido la oportunidad de verlas. Quiero empezar con una o dos preguntas. Déjenme encontrar las más difíciles porque creo que eso siempre nos lleva al diálogo más interesante. Les compartiré esas preguntas y les pediré que sean muy breves en las respuestas. Eso ayudaría mucho porque nos queda poco tiempo. Voy a empezar con usted, ministro Arroyo. De hecho, creo que voy a aprovechar para preguntarle dos cosas porque hay preguntas interesantes para usted. La primera es si existe la oportunidad de unificar mejor los programas, la variedad de programas con los que se cuentan para evitar que haya lagunas, que haya brechas de exclusión de ciertos grupos de niños. Si podría comentarnos algo al respecto. Y otra tiene que ver con el espacio físico. Entendemos que ese es un desafío. Entonces, la pregunta es, si eso ha sido un desafío para ustedes, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional que no sea útil? Cualquier comentario al respecto. Ministro Arroyo, adelante. Sí, en primer lugar, sí es un desafío para la Argentina unificar programas. Ha sido históricamente un debate, verdaderamente. Yo soy de los que creían que primero había que universalizar, extender y después por distintos lugares y después tratar de unificar. Ha llegado el tiempo de unificar. Hoy tenemos una mejor base de datos. El COVID nos ha posibilitado incorporar en el ingreso familiar de emergencia personas que estaban fuera del sistema bancario, que no estaban registradas. Esto nos da por primera vez una base de datos más amplia y vamos camino a unificar las prestaciones. Con un punto, y tomo lo que decía Stephen en algún punto que me parece importante, y es, nosotros entendemos que además de ser populares las políticas, de unificarse, de encarar acciones para determinado grupo, tienen que tener consenso en el resto de la población. Y los estudios marcan en la Argentina que la sociedad está dispuesta a llevar el costo fiscal en lo que tiene que ver con niños y niñas y con ningún otro tema. Yo en su momento había analizado ir al ingreso universal para los niños o un seguro de desempleo para las personas mayores. Y los estudios nos dieron que la sociedad no está dispuesta a hacer esfuerzos fiscales en términos de desempleo, pero sí con el tema de niños. En ese sentido, lo que diría primero es que vamos a unificar, pero que claramente lo que tenga que ver con apoyo a niños, niñas y adolescentes, al menos en la Argentina, tiene mucho consenso, aún en sectores que no estarían dispuestos a ninguna otra cuestión fiscal que no tenga que ver con niños y niñas. Sobre el tema del espacio físico, sí, claramente, nuestro gran desafío es ampliar lo que son los jardines maternales, los jardines comunitarios, los lugares. Ahí tenemos hasta acá apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero sí claramente creo que hay un desafío clave. La Argentina, logrando terminar de universalizar, que está más ampliada, estaría en los cuadros que se han dado entre los países que tienen mayor cobertura, terminando de universalizar el ingreso para las familias con niños menores de 18 años, logrando que todos tengan cobertura educativa del mismo momento, y estos son los espacios físicos, y mejorando la cuestión de vivienda habitacional, empezaríamos a generar un cambio importante. Concluyo rápidamente, sí apuntamos a unificar y mejorar los programas, fusionar, evitar fugas, evitar dobles imposiciones, por un lado, y en el término de espacio físico sí tenemos apoyo a la comunidad internacional, pero queremos avanzar y realmente ahí nos falta mucho. Gracias, ministro Arroyo. Una pregunta ahora para el doctor Katiwada. Ha habido muchas preguntas sobre si utilizar una prestación para la infancia como respuesta al COVID. Usted fue líder en la respuesta ante el sismo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué no se ha utilizado el programa de la misma manera como respuesta a la pandemia de COVID? Usted, como asesor, ¿qué ha visto dentro de ese debate? Gracias, David.
No sabemos todavía cuál será el impacto de COVID a más largo plazo. Con el sismo sabíamos cómo medirlo, sabíamos qué iba a suceder después, cuáles iban a ser los impactos, conocíamos los daños y era más fácil medir el impacto económico que tendría para la sociedad en su conjunto, al menos en términos económicos. Pero en este momento todavía no sabemos porque seguimos probablemente a la mitad de la pandemia. No hay certeza en cuanto a cuántas personas se verán afectadas, cómo podremos manejar la situación, qué tipo de impactos tendremos dentro de nuestra economía. Para enfrentar el sismo existían mecanismos para ayudar a las personas afectadas. Además, porque era una región, fue una intervención muy localizada lo que necesitábamos, pero ahora con el COVID-19 está extendido en todo el país. Es un problema generalizado y el problema es de red. ¿Cómo podemos llegar a todos? La incertidumbre creo que es el primer tema, en resumen. En segundo lugar, creo que es difícil porque es multidimensional. No sabemos todavía de qué manera se verá afectada nuestra economía y por lo tanto la respuesta ante la pandemia es un poco más complicada. No sabemos muy bien cuáles son las fuentes de recursos de las que dispondremos y después habrá que pensar en distribución, cómo poder llegar a nuestra población y cómo poder llegar a las familias. Una vez que logremos focalizar, procuraremos que los niños se vean apoyados como parte de nuestra respuesta. Gracias. Gracias, doctor Katiwada. Francesca, pregunta para usted ahora. Si nos pudiera hablar un poco más sobre la relación entre una cobertura universal y la efectividad para la reducción de la pobreza, ¿qué nos dice el informe en ese sentido, ya sea a nivel país o en un análisis multinacional? Creo que la pobreza es un desafío también multidimensional. Nuestro programa para enfrentar o combatir la pobreza también está focalizado, está dirigido a ciertos sectores. La universalidad es un concepto que se puede aplicar mejor cuando hay un espacio más localizado. En el caso de los niños, quiero mencionar un par de cosas. Los niños no tienen voz en general si lo comparamos con los otros sectores de la población. Entonces, los políticos muchas veces lo que oyen son las voces. En segundo lugar, los niños no votan y en la política lo que se hace muchas veces es buscar a los votantes. Entonces se considera que los niños son responsabilidad de sus padres y eso es lo que lleva a veces a un problema. Hay que comprender mejor por qué, a pesar de todas estas cosas, es importante proteger a los niños y crear estos programas. En los próximos años, como el ministro Arroyo nos decía, y también como otros colegas han destacado, hay que pensar en cómo hemos analizado la reacción política ante esta prestación que nosotros tenemos y cuál ha sido la aceptación. Creo que para los países en desarrollo, a veces la visión de los políticos se limita a las reacciones más inmediatas que perciben de los votantes. Creo que sería importante llegar a toda la población. En otros momentos no se ha hecho mucho, pero sí al menos los niños se está asumiendo que son responsabilidad de los gobiernos y mientras más tenga esa visión la población, creo que eso llevará a que haya mayor apoyo, como se ha mencionado ya el día de hoy. Gracias.
Gracias, doctor Katiwada. Y sí, sabemos que es un desafío porque los niños no siempre son el foco de la agenda política y las implicaciones, los impactos para la sociedad y la economía es algo que se ve en el tiempo, a pesar de que las necesidades de los niños son inmediatas. Francesca, no sé si podría agregar algo más al respecto sobre los impactos en la pobreza. Yo creo que eso está en el corazón de este debate. Si llegamos a todos, ¿se puede combatir la pobreza o es importante que estén dirigidos solamente a los sectores más pobres? No sé si nos pueda decir un poco más a ese respecto. Sí, me parece que parte tiene que ver con cómo encuadramos la pregunta, cómo la presentamos. Primero, cómo se hace un análisis de pobreza como pobreza únicamente o si se consideran las multidimensiones que crean esa pobreza. Creo que eso importa mucho al momento de hacer un análisis. Lo que sucede es que cuando se hacen análisis de impactos en la pobreza, se ve la incidencia en primer lugar. Primero se analizan los costos para lograr la cobertura. Lo que importa en términos de reducción de la pobreza es el valor de la transferencia, que es algo que ya se mencionaba directamente. La cobertura sí es importante, pero el valor de la transferencia también. Si el presupuesto es fijo y cada vez rinde menos, puede que no tenga un impacto en la reducción de la pobreza. La transferencia, y eso es claro, es muy importante. El presupuesto no puede ser fijo. Una vez que se considera eso y se considera la dinámica de la economía política, que eso es importante, para poder adoptar un enfoque mucho más universal, programas y sistemas más universales. La población, en un sentido más amplio, normalmente apoya mucho más cuando es universal, pero eso requiere un presupuesto más alto para la distribución en comparación a cuando la transferencia es mucho menor. A mayor transferencia, mayor cobertura, mayor impacto. Pero el punto que creo que es crucial y que se ha mencionado claramente por parte de varios de los oradores el día de hoy es que estos programas no operan de manera aislada. Entonces, si queremos medir los impactos, hay que medir también el papel que tiene este programa dentro de un sistema, cómo funciona en relación a otras transferencias y también en relación a de dónde se obtienen los recursos de financiamiento. Puede ser muy engañoso si vemos nada más cobertura versus incidencia o cobertura versus valor de transferencia en aislamiento, si no vemos qué está sucediendo con el gasto público en términos generales. Una vez que se consideran todos los factores, muchas veces encontramos que si no se analiza la parte fiscal o si no se toma en cuenta una de las dimensiones, no estamos entendiendo en realidad si hay una reducción de la pobreza. También puede ser que la reducción de la pobreza sea producto de muchas medidas en conjunto. Por eso es importante considerarlo como parte de un sistema. Incluso si solamente nos enfocamos en el gasto público, los sistemas de protección social y los sistemas de protección pública en términos generales suelen tener una visión universal. No se trata de limitarlos a una prestación en común, sino que hay que tomar en cuenta un panorama amplio. Los sistemas que tienden a la universalidad se asocian con mayor reducción a la pobreza, logran mayor reducción a la pobreza en términos generales. Excelente. Muchas gracias, Francesca. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacer unas últimas preguntas a Stephen y al profesor Kangas y quizá un comentario de cierre. No sé, quisiera muy brevemente que todos hicieran algún comentario de conclusión, aunque no sé si tengamos tiempo para eso. Profesor Kangas, sería interesante ver, ya ahora hablemos un poco de economía. ¿Ha habido amenazas a la prestación en Finlandia a lo largo del tiempo o como se considera universal
cuenta con mucha aceptación y en realidad nunca se ha visto amenazada. La verdad es que es un programa que se ha protegido bastante bien desde el inicio, no ha sufrido muchas amenazas. Se introdujo desde el inicio con bastante aceptación y en los años 50 hubo una crisis económica. En ese momento se abrió un debate político sobre la posibilidad de eliminar esta prestación, pero con el tiempo ha tenido mucho más apoyo en realidad. Ha sido un sistema muy, muy bien recibido y creo que está bien anclado a nivel político en nuestro país. Entonces será muy difícil ver alguna amenaza. Sin embargo, uno nunca sabe, ¿no? Es verdad, uno nunca sabe. Creo que además eso es algo que ahora entendemos mucho mejor que antes. Stephen, siguiendo con este mismo tema, sería interesante que nos compartiera la política actual, la discusión política en este momento, de forma más precisa. Ahora, en la pandemia de COVID-19, ¿sería un buen momento para impulsar la universalidad? Por un lado, se entienden los beneficios de un programa universal, pero al mismo tiempo el costo se puede considerar alto. Algo que no hemos visto es justamente cuál será el impacto de eso. No sé si nos pueda decir más al respecto. En Europa, en la Segunda Guerra Mundial, si se considera un contrato social muy fuerte, los programas universales requirieron reconstruir la economía, pero ahora con COVID-19 es un poco diferente, aunque al mismo tiempo es un escenario similar de economías que han sufrido en todo el mundo y que los gobiernos no han logrado responder de manera adecuada. Las prestaciones universales para la infancia son una buena forma de ayudar a las familias que están sufriendo ahora con COVID-19, pero también puede ser una forma de estimular las economías porque se puede llevar a un mayor flujo de efectivo que puedan gastar las familias y eso ayuda porque es una inyección a la economía. Eso es algo que es importante. Si no tenemos gasolina en el automóvil, no va a andar. Entonces, ahora es lo mismo. Si no logramos hacer una inyección a la economía, a los mercados, se van a detener. Es lo mismo lo que pasa aquí. Se requiere un poco de gasto, un poco de inversión para poder lograr más. Si los países no aprovechan este momento, sus economías no van a poder recuperarse. Van a endeudarse más y encontrarán que los problemas serán peores después. Nunca habrá espacio fiscal y siempre van a querer reducir el presupuesto, pero eso es lo peor que se puede hacer en una crisis. Lo que se tiene que hacer es incrementar el gasto público para ayudar a fortalecer la economía nuevamente. Para eso se requiere de políticos ambiciosos, con visión a futuro y que quieran realmente superar, entender que nunca va a haber espacio fiscal, siempre lo va a haber. El punto es si queremos rescatar la economía. Y no se los digo yo, el Fondo Monetario Internacional diría lo mismo si nos acercáramos a preguntarles. Gracias, Stephen. Creo que esa es una buena forma de resumir en dónde estamos en este momento y con eso llegamos al final del tiempo que teníamos disponible para la sesión. Déjenme ver con los panelistas a ver si alguien quiere compartir alguna reflexión final. Sí lo teníamos planeado, aunque ya se nos está terminando el tiempo, pero no sé si alguien quiera compartir alguna reflexión final. Sí, doctor Katiwada, o fue un no. No sé si eso fue sí o no. Sí, muy brevemente un comentario. Sabemos que el dinero se puede utilizar para hacer incidencia. Siempre hay que equilibrar los recursos y los derechos. Si no, si hacemos mucha incidencia, pero no hay recursos, que suele ser la realidad, pues es un problema. La voluntad política definitivamente es esencial, pero también se tiene que contar con los recursos. El UNICEF, junto con otras dependencias internacionales, puede pensar cómo trabajar mejor. Sabemos que existe un espacio, pero tiene que ser lo suficientemente amplio para poder mantener nuestras economías. Muchas gracias. Ministro Arroyo. En breve, simplemente
plantear y reforzar la idea de que es tiempo de impulsar la universalidad, no solo en términos de derechos, sino de movimiento económico. Efectivamente, universalizar prestaciones para niños, niñas, además de permitir el derecho, además de igualar condiciones, mueve la actividad económica desde abajo, genera mecanismos de consumo, genera políticas de actividad económica y de reactivación de economías que están muy paralizadas. Mi opinión es que claramente es, diría, el mejor momento para impulsar la universalidad porque combina derechos con actividad económica y promoción del consumo. Muchas gracias, ministro Arroyo. Y sí, yo iba a dar un resumen, pero creo que ustedes lo están haciendo muy bien ahora. Entonces los dejo, Francesca y después Stephen. Muy brevemente también, no puedo quedarme callada, me gusta sumarme a todo lo que se ha dicho, sí, creo que este es el momento es ahora, por todos los motivos que ya se han comentado, justamente porque la voluntad política es muy importante y se está viendo que una forma de resolver la crisis, a pesar de ser un momento trágico, es un momento de oportunidad también, de acción colectiva, de solidaridad. Esos son los principios sobre los que debemos construir. Ese es también el sentimiento público que debe prevalecer. Hay que lograr mayor universalidad en las prestaciones, hay que lograr mayor protección social y las crisis son el momento ideal para hacerlo. Muchas veces las crisis suceden justamente por la falta de esa solidaridad. Entonces, debe llevarnos a una respuesta mucho más solidaria. Debemos entender que la respuesta colectiva es necesaria. Por eso ahora es el momento. También lo tengo claro, se ha visto expansión, políticas fiscales en otras crisis y que a veces llevaron a situaciones un tanto difíciles después, tiempos de austeridad, es decir, puede ser difícil. Es una labor muy ardua la que hay que hacer para evitar que después haya problemas. Muchas gracias, Francesca. Totalmente de acuerdo. Stephen. Creo que hay que recordar que detrás de todo esto hay ideología. Y hay ideologías muy diferentes, pero recuerden que los programas que llegan a la gente muy pobre con bajos presupuestos es en realidad una ideología de derecha. Prefieren que los impuestos sean bajos y se beneficia así a los más ricos. Los programas universales no es que sean de izquierda, son justamente del centro porque son el consenso al que hemos llegado en Europa y en muchos países. Hay que alejarnos de esta continuidad de impuestos bajos que nos deja muy poco espacio fiscal hacia políticas del centro, centro izquierda, centro derecha, para poder crear programas universales. Eso es lo que realmente hará una diferencia en todo el mundo, no solo en materia de prestaciones para la infancia, sino en todos los otros programas. Muchas gracias, Stephen. Quiero agradecerles a todos nuestros panelistas por tomarse el momento, compartir su conocimiento, sus experiencias. Creo que ha sido una hora y media excepcional y les agradezco de verdad también a todos los participantes que nos han ayudado con preguntas maravillosas, que han promovido un diálogo muy interesante. Y el resumen justamente nos lo dieron ustedes en estos comentarios finales. Todos estamos de acuerdo en que el desafío de combatir la pobreza es grande, pero hay que hacerlo. Sabemos que las prestaciones sociales pueden ayudar. Entonces siempre la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace? Y creo que el informe nos muestra que hay experiencias de las que se puede aprender. Es el momento. Y hacia el final de la conversación, eso fue lo que quedó muy claro. Como nos decían, el tiempo es ahora. Ahora es el momento. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a los organizadores. Ha habido sesiones maravillosas que también algunas ya empezaron, así que creo que es buen momento para terminar la nuestra. Creo que esta conversación hay que seguirla teniendo con todos para seguir combatiendo y tratando de promover la protección social para los niños y las familias en general. Muchas gracias, cuídense, sigamos en contacto. Hasta luego, gracias.